Hola a todos. Bueno, este es un vídeo de trilógicas especial que ojalá no tuviéramos que hacer, pero este lunes justo vimos un comunicado oficial de Ediciones Dorna, en una editorial de la cual hemos estado hablando de varios libros y lo que decían era que cerraban la editorial y los motivos eran básicamente económicos. Entonces, queríamos decir básicamente un poco de nuestra opinión sobre eso y lo que deberíamos hacer nosotros como al respecto como lectoras y también, bueno, en mi caso como escritora, porque no es la primera, bueno, ni va a ser la última, por desgracia, en los últimos años de editoriales independientes que están cerrando porque básicamente tienen problemas económicos, como es normal, porque obviamente si vas a una librería, lo último que te encuentras es libros de editoriales independientes, incluso de medianas, que ya, o sea, básicamente las editoriales grandes están copando todo el mercado. Eso se ve en librerías, más cuando hablamos de literatura de género, ciencia ficción, fantasía, terror, también en el ámbito juvenil, infantil, vemos que las estanterías cada vez son, o sea, un apartado más ínfimo de todas las librerías, pero además si le sumas eso, que la editorial no tiene suficientes recursos como para autogestionarse y además pagar una distribución que les asegure estar en esas librerías, el único recurso que tienen es vender libros mediante su web, mediante festivales a los que van, eventos, ferias. Y es súper triste que tengan que ir cerrando, además Dorna, que llevaba desde 2018, y que era un referente porque aparte de ser independiente proponía cosas nuevas. Es decir, hemos hablado de un par de libros o tres de la editorial, pero hay muchísimos más y todos ellos tienen en común que dan visibilidad a realidades muy diversas. Uy, se me ha ido. No, vale. A realidades muy diversas en cuanto a reflejar personajes del colectivo LGTB, pero también en las voces de los artistas y les artistas que eran queer, que la mayoría de autoras eran mujeres o personas no binarias, que también eso se reflejaba en los libros. También había muchísima representación de personajes con diversidad funcional, problemas de salud mental, etcétera, personajes racializados, que eso, por desgracia, en la literatura nacional de aquí no se ve casi nada, y que básicamente lo que están haciendo es que me jode mucho porque las editoriales que han estado abriendo espacios ahora cierran. Entonces, ¿qué pasa? O sea, siguen habiendo estas voces y se quedan sin esos espacios. Y yo recuerdo ya hablo como lectora, ¿vale? Como apasionada de la literatura. Yo me recuerdo a mí misma porque tenemos claro que la realidad la construye también lo cultural. Es decir, si tú nunca has visto un personaje LGTB, nunca vas a pensar que tu propia realidad puede llegar a ser así. No te lo planteas. Entonces, la cultura hace tantísimo para impregnar la propia realidad que editoriales como estas, pero tanto como ahora están censurando obras de teatro, todo, cualquier Terrible. tipo de forma artística que se esté viendo limitada en cuanto a la diversidad de sus voces es una desgracia. Y más cuando o sea, es porque es por el capitalismo, porque básicamente es eso.
la editora Elia exponía, pues eso, razones económicas y que habían luchado con muchos obstáculos, como por ejemplo, la pandemia, la crisis del papel, todo esto, y que ni aún así, superando todo eso, ahora podían hacer frente a la gestión económica actual de la editorial. Y me da mucho miedo que sea así, porque si no nos quedamos como con los constructos de la normalidad que hemos leído hasta ahora. Si queréis comentar algo... Yo quiero decir una cosa, bueno, pero adelante. Dale. No, dale. Yo digo que a mí me da mucha rabia porque sí es verdad que no había entrado mucho en el mundo de editoriales más pequeñas. Al final es muy fácil ir a una librería y el libro que tienes, que te pone más vendido, pues lo coges y ya está. Si te pones a investigar un poco, ves que hay historias súper guay, con personajes muy distintos, que como ha dicho Berta, te muestran realidades que en principio no se te pasan por la cabeza y que están ahí. Y es que es importante conocerlas porque están ahí. Y sí que es verdad que hemos comentado algunos libros. Pues uno, por favor, te traerá a casa. Yo tengo además también pendiente El corazón de los altibajos, que me dejó Berta. Y viendo el catálogo, cuando vi el tuit de Dorna de que tenían que cerrar, viendo el catálogo, digo, qué lástima que libros que a mí personalmente, leyendo la sinopsis, me parecían muy buenos, se vayan a quedar fuera porque estén en una editorial que no es tan conocida, que no está en todas las librerías. Me da muchísima rabia porque la gente tiene historias muy buenas que contar y al final nos quedamos con lo sencillo de voy a la librería. También podemos intentar investigar un poco, ir a otro tipo de librerías, investigar un poco, pues abrir un poco la mente con las editoriales que hay, que es muy importante. Entonces sí que es verdad que me dio muchísima rabia. Voy a intentar comprar, no sé si se puede, algún libro antes de que cierren. Sí. ¿Se puede todavía o no? Sí. Iba a decir, van a dejar de venderlos en 2024, pero quería decir los que tienen muchísimos en catálogo, pero sobre todo el verano de los críptidos, que también lo comentaste tú, Berta. Sí. Sí, yo he leído bastantes y me han gustado todos, porque es eso de que porque tengas un sello editorial mayor o más famoso tengas que tener una mayor calidad es una falacia, como decir que un libro autopublicado solo por serlo ya no es de igual calidad que el de una editorial así a gran escala, ¿no? Estos libros, yo todos los que he leído tenían muchísima calidad. Me han encantado, no solo por la representación, eso es un plus que ya dices, bueno, estoy totalmente acorde con la línea editorial, pero bueno, quería citar básicamente para que no se queden ahí colgados, porque me sabe terriblemente mal y además yo siendo escritora, o sea, no me puedo ni imaginar a todas las autoras y autores que están ahí en esa situación, aparte de los miembros de la propia editorial. Entonces, podéis hasta 2024 comprar, porque a lo mejor luego puede reflotar, ¿sabes? La editorial, o sea, no está muerta, o sea, puede reflotar. Y tanto esta editorial como otras independientes necesitan el apoyo. Entonces, id a su web, comprad sus libros, porque además están más baratos que la mayoría que encuentras en librerías. Y eso, acababan de sacar una novela romántica que se llama Las Renegadas, de Eli Macías, que es una autora que a mí me gusta mucho. Estoy leyendo otra novela que sacó con Pato Ediciones y escribe súper bien. Entonces, por favor, bueno, yo lo voy a pillar seguro. Luego también tiene Lo Casa de las Damas, Alessa Parks, que fuimos a la presentación y nos encantó. Y el autor hay que decir que es maravilloso. Sí, es Eric Rimberg. Sí, da un buen rollo, qué majo. Total. También La gasolinera del kilómetro 12, que es de terror. O sea, hay un poco un mix de géneros, pero bueno, que tanto en Dorna como en otras, mirad sus webs. En el ámbito literario de Twitter vais a ver seguro cómo se mueven las editoriales independientes, podéis acceder a sus su catálogo. Otros de las editoriales pequeñas que hay, pues hay algunas como Ela, Akane,
que estaban incluso, hacían algunas presentaciones con Dorna, entonces intentar entrar, pillar los libros, a ver qué os parecen, que seguramente que encontráis algo que os puede gustar mucho y apoyáis a editoriales independientes que realmente se necesitan. Y se lo curran muchísimo, se lo han currado muchísimo. Entonces, bueno. Yo sí quiero decir una cosa solo, un par de cosas. Bueno, mucho ánimo para toda la gente que trabajaba en Dorna, que seguramente que tanto a los autores como a los editores y la gente que llevaba, por lo que he leído, han estado haciendo mucho tiempo poniendo incluso dinero de su bolsillo para que esto saliera adelante. Así que mucho ánimo y gracias, porque es muy difícil apostar por los libros por los que no quieren apostar la gente y son súper necesarios, como ha dicho Berta, a nivel de representatividad a la persona, a cualquier persona le sirve y le ayuda muchísimo verse reflejado en personajes que tienen una vida y que son normales. Entonces, bueno, gracias a la editorial por haberse atrevido a publicar esos libros que no se atrevía la gente. Como ha dicho Berta, no por calidad, sino porque hay veces que hay temáticas que las editoriales grandes no se atreven a tocar o ciertos personajes. Y luego, pues nada, un poco apoyar lo que estabais diciendo. Evidentemente todos sabemos que la crisis, el mercado editorial lleva mucho tiempo en crisis, que además la pandemia también hizo muchísimo daño y que, bueno, pues todo lo que se pueda colaborar comprando este tipo de libros, apoyando editoriales, oye, pues a lo mejor no van a tener las portadas más bonitas que veáis, aunque en concreto esta editorial tenía unas portadas increíbles. Sí, increíbles. Y las independientes tienen portadas más bonitas. Pero dadle la oportunidad, si os encontráis con publicaciones de este tipo en Instagram, en Twitter, apostad por comprar este tipo de libros porque además como son más baratos y no te va a cambiar nada muchas veces leer el bestseller de turno, pero probablemente este tipo de libros sí que vayan a despertar algo. Totalmente. Perfecto. Pues nada más que decir, es que solo eso. Sí, que nos da mucha pena, que mucho ánimo a todos los que formaban parte y que esperemos porque además, volver a verles, que estén de vuelta pronto. Además, en concreto, Berta y yo, que sí que hemos ido a varias presentaciones de ellas y las hemos conocido a ellas, ver la ilusión y todo, o sea, da como más rabia todavía. Claro. Pues eso, muchísimo ánimo. Claro, porque es gente como nosotras, o sea, es que... Tal cual, sí. Pues eso. Apostar por los libros. Sí. Gracias por vernos. Sí, dejaremos en la descripción del vídeo el enlace a la página de Dorna para que accedáis a su catálogo por si os interesa algún libro, echarle un vistazo. Y nada más. Nos vemos en el próximo, ¿no? Sí. Eso es. Venga, hasta luego.